Obviamente se lo preguntamos a Marcelo Pinto si es el fin de los precios cuidados en el tema que tiene que ver con el campo. Pero eso abarca muchísimo de lo que después llega a tu mesa, ¿no? Varias cuestiones para tener en cuenta, Dani. En este punto lo escuchaba muy atento a Mariano con respecto a la expectativa del gobierno. Ahora, ¿qué pasa con la expectativa de los productores? Porque donde más impactó la inflación en estos meses y que después se volcó y se tradujo en el precio a las góndolas, a los mostradores, es justamente la cuestión de los costos. Y uno de los insumos principales que se vio retocado y fuertemente con un 30% de aumento fue la cuestión de los combustibles. Combustibles que no solamente están relacionados al trabajo del transporte de las mercaderías, esto impacta en la producción lechera, en la producción, en el transporte de frutas y verduras, en el transporte del ganado hacia los centros concentradores, hacia los frigoríficos, hacia los mataderos y después la distribución a las carnicerías. En todo eso impacta solamente un factor si hablamos de costos. Después tenemos, por ejemplo, la relación con la alimentación de los animales, que también ha aumentado, a pesar de que se han quitado las retenciones. Eso no favoreció al sector ni lechero ni a los productores de cerdo, por ejemplo. Son cuestiones que... son muchos rubros. Estamos hablando de carne, estamos hablando dentro de la carne, obviamente de cerdo, vacuna, el pollo, estás hablando de verduras también. Mira todo lo que abarca, ¿no? Y fíjate vos que esto, en este último tramo de precios cuidados, es lo que se incorporó, que se había quitado y que se volvió a incorporar. Que había sido tan importante el cambio. Se había dejado y ahora volvió. Y lo habíamos remarcado como algo muy importante, que la carne vuelva a los precios cuidados. ¿Y qué pasó? Y las frutas, las verduras, aunque no fue mucha la lista, fueron solamente 4 productos, de todas formas, como siempre decimos, precios cuidados termina siendo una referencia. Entonces el riesgo aquí de terminar con precios cuidados, más allá del gesto del gobierno, de decir, bueno, levantamos porque la inflación se frenó, o se amesetó o bajó, que es un poco lo que espera el gobierno, la expectativa del gobierno. Hay que ver cuál es la expectativa de la gente. En la economía entra mucho el juego psicológico, si se quiere. ¿Qué es lo que espera uno que pase finalmente en los mostradores? Y un tema, y dejo abierto en cuanto a lo que decía Mariano, me parecía muy interesante. Viene el medio aguinaldo. Se le mejoran los ingresos a los jubilados. Hay más pesos en la calle. Sí. Es decir, se reactiva el consumo. Ahora, ¿esto no va a disparar mayor inflación? ¿No será que el segundo semestre va a empezar un poco más tarde? Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al sector, la cuestión pesa sobre los costos. Si llegara a haber una manifestación del gobierno de que no va a haber, por ejemplo, más aumentos de combustible de acá a fin de año, bueno, seguramente los productos que tienen que ver con el campo, que directamente van del campo a la góndola, seguramente se ameseten y se mantengan allí por unos cuantos meses. Si no, va a haber nuevamente un retoque. No nos olvidemos, y esto insistimos mucho en estos días, ¿qué pasa con las paritarias? Un preventivo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa con las paritarias, Dani? Sí. En muchos casos de muchos sectores, camioneros y otras cuestiones relacionadas con el campo. Como algunas no cerraron, cuando cierran ahí también va a haber nuevamente un traslado hacia los precios. Así que tener mucho cuidado con este tema. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Volvemos un ratito con vos. Me voy con Romina. Ayer estaba mirando... tenía que cerrar el bloque, Marcelo, ¿no? Me olvidaba eso. Y cerramos el bloque y charlo con Romina en un segundito.